La clase anterior estuvimos revisando el tema de las asambleas nacionales constituyentes desde el siglo XVIII. El día de hoy vamos a revisar lo más rápido posible las asambleas constituyentes como generadoras de instituciones políticas. Es decir, que vamos a hablar del tema de asambleas constituyentes. Asambleas constituyentes. Sabemos que cuando un país necesita cambiar de perspectiva, de norma, de visión, se crea una nueva constitución. Dentro de esta consideración se habla de el poder constituyente. El poder constituyente fue concebido como la potestad que tiene un pueblo de construir un Estado. Potestad que tiene un pueblo para construir un Estado. Es decir, ¿quién va a construir realmente esta nueva constitución? No van a ser los organismos, sino el pueblo, a través, obviamente, de sus representantes. Este poder puede ser ejercido por una asamblea o una comisión llamada asamblea constituyente. Entonces, este poder puede ser, como les digo, ejercido por la asamblea en sí mismo o por una comisión. La asamblea llamada asamblea constituyente. Como en el caso del Ecuador de 2008, se genera una comisión para una asamblea constituyente donde se pueda reformar la constitución como tal. Este poder, el poder constituyente, tiene a cargo la construcción evidente de la constitución. La constitución estructura un Estado, lo crea, lo inventa, al ser la ley máxima. El poder constituyente radica en el pueblo. El poder en el pueblo. Esta consideración es sumamente importante para entender lo que se refiere al poder constituyente. El pueblo es quien ejerce el poder. Dentro de esta consideración, el pueblo es el gran soberano, como lo concibió Rousseau, y es quien decide los rumbos de su nación a través de la designación de los delegados para una asamblea constituyente. Por lo tanto, el pueblo es quien va a guiar todo este proceso, toda esta perspectiva. Señor Escudero, ¿qué pasó? Cuénteme. Por favor, espérese un ratito, por favor. Dicen que dice abajo de curso. Me espero un ratito. Aquí, potestad que tiene un pueblo para construir un Estado. Poder constituyente ejercido por una asamblea o por una comisión que se llama asamblea constituyente. Radica el poder del pueblo. Esa es la consideración. Dentro de esta perspectiva, entonces, vamos a revisar que el poder constitucional tiene algunas características. Vamos a plantear dichas características para comprender de mejor manera esta idea. Al final vamos a revisar un video del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se manifiestan algunos elementos importantes de participación que permiten la participación. Una vez hablábamos de la silla vacía, vamos a plantear estos elementos a través de este video. Por ahora vamos recabando algunas posturas sobre el poder constitucional como tal.
¿Cómo se da esta consideración? Vamos a revisar. El poder constitucional se caracteriza, sus características son las siguientes. Primero, es supremo. Su característica es ser supremo. ¿Qué significa que es supremo? Que esencialmente está por encima de los demás poderes. El poder constitucional está por encima de los demás poderes. Por eso es supremo. Segundo, es extraordinario. Ser extraordinario. Quiere decir que se lo ejerce en situaciones extraordinarias. El poder constitucional no va a estar... Bueno, evidentemente la Constitución está ahí en un país todo el tiempo y es el que rige, el que norma, pero el poder constitucional para la conformación de una nueva Constitución, para la conformación de un cambio de Constitución, va a ser realmente algo extraordinario, que no se dé todo el tiempo. El poder constitucional tiene como característica el ser directo. ¿Qué quiere decir que sea directo? Que por esta consideración del pueblo como el soberano, proviene la Constitución, la conformación del poder constitucional, de la voluntad del pueblo. Es directo porque proviene de la voluntad del pueblo. El pueblo es el que direcciona lo que se va a plasmar directamente en la Constitución. Y cuarto, ser soberano. ¿Por qué es soberano? Porque está sometido, o mejor dicho, no está sometido a otra norma o voluntad. No, que no sea la del pueblo. No está por encima de cualquier voluntad particular. La voluntad que gobierna el poder constitucional es la voluntad del pueblo. Las necesidades y los intereses no son particulares. Las necesidades y los intereses son del pueblo. Por eso es soberano. ¿Quién es soberano? ¿Quién es el soberano? El pueblo. Entonces es supremo porque no existe nada por encima del poder constitucional. Es extraordinario porque se le da de forma extraordinaria. No todo el tiempo estamos cambiando constituciones y estamos ejerciendo este poder constitucional. Cuando se ejerce el poder constitucional es supremo. No hay nada por encima. Es directo porque del pueblo parte todas las opiniones. Es la voluntad del pueblo. Y es soberano sobre todo porque no está sometido a otra norma que no sea la del pueblo. Esas son las características, esos son los elementos característicos del poder constitucional. Sabemos que cuando se plantea una constitución, el objetivo no es eliminar toda la constitución anterior, es retomar elementos importantes de la constitución anterior, plasmarlos, cambiarlos, modificarlos o aumentar elementos nuevos. ¿Cómo se dio el proceso en el Ecuador? Es lo que vamos a ir sintetizando. Esto en cuanto a las características. Luego de la destitución del presidente Lucio Gutiérrez en abril de 2005, el mandato estuvo a cargo de Alfredo Palacio, que culminó en enero de 2007. Triunfó en las elecciones lo así llamado, el autodenominado Revolución Ciudadana, cuyos enfoques y directrices requerían la redacción de una nueva constitución. Por lo tanto, se generó o se formó una asamblea constituyente, esta comisión de asamblea constituyente, para generar la nueva constitución. Vamos a plantear históricamente los datos. Lucio Gutiérrez. 2005.
5. Destituido. Asume el cargo Alfredo Palacio. Termina con sus labores en 2007. Ya para la transición 2007 gana la Revolución Ciudadana. Para 2008 se genera una nueva constitución. La Constitución de 2008, en la que se crearon nuevas instituciones, y recuerden que la pregunta que les hacía yo en la clase anterior, ¿qué nuevas instituciones se crearon en Ecuador? Una de esas instituciones fue el denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, una nueva institución que generó un nuevo poder, el quinto poder del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este ratifica al pueblo como el mandante y le asigna el rol de fiscalizador y veedor del poder público. El Consejo de Participación Ciudadana está conformada por representantes de organizaciones sociales. Representantes de organizaciones sociales. Representantes de las organizaciones sociales. Puede formar parte del diseño de los planes y programas nacionales. Todo esto conforma la participación ciudadana en general. Se reconoce también a la consulta popular como un mecanismo de pronunciamiento popular ante cualquier asunto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Mecanismos de participación. Mecanismos de participación. Uno de estos mecanismos realmente es el que les decía yo, la silla vacía. Profe. Diga. ¿Qué dice debajo de aquí? Consejo de Participación? Sí. Representantes de organizaciones sociales. Los representantes de las organizaciones sociales son los que conforman el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a ver estos mecanismos de participación a través de un video del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es el video que está planteando algunos elementos. ¿Qué van a hacer ustedes para poder ir cerrando realmente esta conformación de esta clase? Van ustedes a ir revisando en este video los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo. Como veíamos, algunos son los de la silla vacía, que están principalmente a cargo de los GATS, son gobiernos autónomos descentralizados. También se reconoce a la consulta popular. Consulta popular como un mecanismo de participación ante cualquier asunto y el pueblo puede solicitar la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular. La consulta popular es reconocida como un poder más en el Consejo Nacional Electoral. Pues aquí la consulta popular en el Consejo Nacional Electoral, que es el cuarto poder del Estado, todo el poder electoral es el cuarto poder del Estado que consta del Consejo Nacional Electoral y sus órganos rectores y reguladores, que estaremos puntualizando, consideran que la consulta popular es un poder más, es la posibilidad de tomar decisiones a través de la transparencia electoral, del voto ciudadano. Están estos elementos como mecanismos de participación. Vamos a revisar algunos más que nos permitan complementar esta perspectiva. No se olvide del video. ¿Cuál va a ser su trabajo en su cuaderno? Determinar los mecanismos de participación ciudadana. Eso deben hacer. Determinar los mecanismos de participación ciudadana a través del video.
Vamos a revisar entonces este video. Bien, jóvenes, entonces, finalmente, por favor, este trabajo lo subimos a nuestro portafolio. Explique cuáles son los mecanismos de participación según el video. El video sintetiza algunos mecanismos. No son los únicos mecanismos que existen. Existen más mecanismos y, como dice el video, cualquier tipo de participación debe estar garantizada, y está obviamente garantizada en la Constitución, pero debe ser garantizada por los gobiernos porque es parte de la perspectiva de la Constitución de 2008. Guiar el proceso del gobierno a través de la participación activa de los que somos realmente partícipes, o mejor dicho, los que construimos el Estado, que somos el pueblo. Entonces es fundamental que ustedes conozcan por lo menos estos mecanismos, más allá de los que más existan, los mecanismos que se plantearon en el video, ustedes van a sintetizarlo, explicarles cuáles son, cómo funcionan estos mecanismos de participación. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas? Bien, jóvenes, con esto terminamos. Les dejo el tiempo para que puedan realizar. No se olviden, si necesitan revisar este video, que es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se refiere específicamente a la Constitución de 2008. A esta perspectiva de la Constitución de 2008. Bien, jóvenes, entonces vamos a ir cerrando con esta visión. Y la próxima clase vamos a estar hablando directamente del pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. Cómo se integra el pueblo dentro de esta perspectiva. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente.